Bien, buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Defendemos a continuación la sección 16 del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida y quiero agradecerles a los altos cargos y también a los asesores de la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda que nos acompañen en esta sesión y que vengan a presentarnos los presupuestos. Según consta en el escrito remitido por el Gobierno de la Junta de Extremadura para la defensa de esta sección y por tiempo de 20 minutos, comparece la secretaria general de la Consejería, la señora Castel Vivas, a la cual le damos la bienvenida y se lo agradecemos especialmente. Y por tiempo de 20 minutos tiene usted la palabra, señora Castel, cuando usted quiera. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Es para mí un privilegio comparecer en esta comisión para explicar las líneas generales del presupuesto de la sección 16, correspondiente a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2025. Presupuesto que asciende a 318 millones de euros, siendo el más alto de la Consejería desde su creación en 2020. 40 millones de euros más que el año pasado. Y ello a pesar de la complejidad que conlleva al carecer desde el año pasado de financiación FEDER para la construcción de infraestructuras viarias. Con este presupuesto, la Consejería pretende abordar el próximo año un amplio paquete de medidas destinadas a materializar todas sus políticas mediante actuaciones estratégicas y concretas, tal y como se ha hecho este año. Entrando en el detalle por áreas y por lo que respecta a la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, la política en materia de vivienda es prioritaria para la Junta de Extremadura, como ha manifestado la presidenta María Guardiola, materializando esa prioridad en paquetes de medidas de todo orden, también fiscal, de ayuda para el acceso a la vivienda de todos los extremeños y, en especial, de los jóvenes, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad habitacional. Por este motivo, los presupuestos de este año contemplan un total de 140 millones de euros, 10 millones más que el año pasado en este área, destacando las siguientes partidas. Para construcción de viviendas de promoción pública destinadas al alquiler con carácter social, el presupuesto contempla una cantidad que asciende a 11 millones de euros, tratando de mejorar la inversión en vivienda social para quienes más lo necesitan. En este sentido, se han presupuestado las cantidades necesarias para la construcción de 108 viviendas nuevas en diversas poblaciones de la región, así como para la rehabilitación de 99 viviendas. Entre estas viviendas están las 97 anunciadas recientemente por nuestro consejero en 22 municipios de la región. Nuestros pueblos sufren la falta de soluciones de disponibilidad de viviendas con un precio asequible. Sin embargo, muchos de ellos cuentan con un significativo número de viviendas que se encuentran vacías. En este caso, la importante rehabilitación que se hace necesaria supone una barrera, sobre todo para los jóvenes, a la hora de transformar esas viviendas en su hogar, y para los mayores, pues muchos se ven obligados a abandonar su vivienda cuando ya no se adapta a sus necesidades, sobre todo por lo que se refiere a la accesibilidad. Facilitaremos su rehabilitación, conservación, mejora de accesibilidad y de su eficiencia energética a través de subvenciones que ayuden a los propietarios a poner a punto sus viviendas para poder disfrutar de ellas y también para mejorar nuestros pueblos, que vemos ahora vaciarse. Para ello, como nueva actuación, el presupuesto contempla una partida de 4 millones de euros para ayudas a la rehabilitación y conservación de viviendas en entornos rurales. Por otra parte, la Consejería ha puesto en marcha una apuesta seria y solvente para ayudar a que nuestros jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. La concesión de avales a los jóvenes extremeños para la obtención de una hipoteca que les permita adquirir su primera vivienda es una medida que se ha demostrado eficaz. Prueba de ello es la gran acogida que ha tenido entre los mismos. Por este motivo, el presupuesto de 2025 se dota con la cantidad de 1,5 millones de euros para este fin, cantidad que se suma a los 3 millones de euros de dotación inicial del fondo y a los 2 millones de euros que el Consejo de Gobierno acordó ayer incorporar al mismo. Un total de 6,5 millones de euros con los que la Junta de Extremadura mantiene su compromiso de apoyar a los jóvenes extremeños en el acceso a la vivienda en propiedad.
Con esta misma finalidad de facilitar el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, se dota además el presupuesto con la cantidad de 5 millones de euros para subvenciones directas que les faciliten el acceso a una vivienda localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, contribuyendo de esta forma, además, a la contribución al reto demográfico de recuperación de la población en tales ámbitos. Asimismo, para adquisición de vivienda, dotamos de fondos propios ayudas a la entrada para la adquisición de vivienda protegida con 1 millón de euros, ayudas a promotores de vivienda con 1,5 millones y ayudas a la autopromoción. Un total de 8 millones para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad de los extremeños. El presupuesto contempla también diferentes programas que permiten un alquiler asequible, de forma que se incrementan las cuantías destinadas a las ayudas al alquiler, que se dota con 5 millones de euros, ayudas a víctimas de violencia de género y otros colectivos vulnerables con 6 millones de euros y ayudas al tercer sector para el desarrollo de actuaciones encaminadas a dar una respuesta inmediata mediante adjudicación directa a la necesidad habitacional de los colectivos más vulnerables. Por otra parte, se mantiene la dotación presupuestaria para colaboración con entidades y administraciones con el propósito de favorecer actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, destacando en este sentido el consorcio del casco antiguo de Badajoz, que, tal y como anunciamos el año pasado, se ha constituido este año y para el que se dota el presupuesto con el importe anual al que se compromete la Junta de Extremadura para contribuir a los gastos necesarios para su funcionamiento. En este mismo sentido, en materia de rehabilitación, se aumentan los programas de rehabilitación de barrios, que se dota con 10.893.000 euros. Con la ampliación de 5 millones en este programa, se plantean nuevas actuaciones en diferentes localidades de Extremadura, actuaciones integrales y de mejora de la eficiencia energética que permitirán la regeneración urbana y de viviendas, otorgando mejores prestaciones que garanticen el bienestar de los ciudadanos. También se aumenta la dotación de los programas de rehabilitación a nivel de edificio, 28.438.500 euros, 11 millones más, por tanto, en estas partidas presupuestarias para subvencionar actuaciones de mejora energética en edificios completos, sean viviendas unifamiliares o bloques. Finalmente, quiero destacar la incorporación a los presupuestos, aunque no aparezca designada nominalmente por la partida presupuestaria a la que van imputados los créditos, de los convenios de colaboración con los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz, con el propósito de prestar asistencia a quienes sufren la ocupación ilegal de sus viviendas. En cuanto a la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, el presupuesto cuenta con la cantidad de 7,9 millones de euros. 585.000 destinados a la concesión de subvenciones para la elaboración de planes generales urbanísticos de los municipios de la comunidad autónoma de menos de 20.000 habitantes, dada la importancia que la Consejería sabe que tienen dichos planes. Del mismo modo, colaboración con mancomunidades mediante la firma de 26 convenios para financiar las oficinas técnicas de urbanismo y desarrollo territorial sostenible de las mancomunidades, teniendo en cuenta que juegan un papel esencial de asesoramiento y apoyo en materia urbanística para los ayuntamientos, en su mayor parte pequeños e infradotados de personal. Para ello se dota el presupuesto con la cantidad de 2.838.000 euros. Se dotan además los presupuestos con 445.824 euros para la elaboración de planes comarcales de ordenación del territorio, cuyo objetivo es avanzar en la cohesión territorial, reto demográfico y dinamización socioeconómica. La dotación recogida en esta Dirección General para el proyecto de UNESCO va encaminada, por un lado, a la recogida de geoinformación y su tratamiento y divulgación, y, por otro lado, al estudio y análisis de la implantación de actividades en el ámbito del proyecto con la implicación de la ciudadanía, poniendo el foco en los jóvenes y en las mujeres. Por lo que respecta a la Dirección General de Infraestructuras Viarias, el presupuesto se dota con la cantidad de 83,5 millones de euros, 21 millones más que en el presupuesto de 2024. La Consejería en este área mantiene su compromiso de aumentar la dotación presupuestaria destinada a la conservación de nuestras infraestructuras viarias, con el objetivo principal de reducir la siniestralidad en las carreteras extremeñas. Por este motivo, dado el estado lamentable con el que nos encontramos nuestras carreteras, numerosas carreteras, ya en 2024 se aumentó la dotación para este fin un 50% respecto de la partida presupuestaria anterior.
De cara a los presupuestos de 2025, la Consejería ha decidido casi duplicar estas partidas, pasando de 21,5 millones a 39,37 millones de euros. De forma que las partidas destinadas a conservación pasan de 3,4 a 3,9 millones, las destinadas a seguridad viaria de 14,5 a 34 millones y las destinadas a la mejora de firmes de carreteras pasan de 0,92 a 1,47 millones. Con este mismo objetivo, indicar también que se dota el presupuesto en lo relativo a la maquinaria y equipos que utiliza nuestro personal de conservación de carreteras para el desempeño de su trabajo. Por lo que respecta a nuevas infraestructuras, el presupuesto se dota de 1,5 millones de euros para la construcción de la conexión de la EX 374 con el nuevo puente de Cedillo, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje entre dicha comarca y Portugal, cumpliendo así con el compromiso por parte de la Junta de avanzar en dicha conexión. Asimismo, la ejecución de la obra de reforma de las avenidas Martín Palomino y España, en Plasencia, obra demandada durante décadas y sobre la que existe un acuerdo con el Gobierno de España de financiación conjunta al 50%, de forma que nuestro presupuesto contempla ya la cantidad necesaria para la formalización del convenio que a tal efecto deberá suscribirse. Dotamos con más de 7 millones de euros de fondos propios la continuación de las obras de la Ronda Sur de Cáceres, infraestructura necesaria que permitirá unir la circunvalación de la capital cacereña. Dotación de 5,7 millones de euros para finalizar la construcción del puente de Alcántara. Una infraestructura que actualmente cuenta con un 70% de ejecución y que se espera que finalice en 2025, de forma que pueda ser inaugurado el próximo verano. Se dota el presupuesto con 3 millones de euros con el objetivo de abordar la construcción del tramo 2 de la Ronda Sur de Badajoz para unir la EX 107, carretera Badajoz-Olivenza, con la EX 310, carretera Badajoz-Valverde de Leganés. Se trata del único tramo que cuenta con el proyecto y en el que en estos momentos se están tramitando las expropiaciones. Los tramos 1 y 4 se encuentran actualmente en fase de redacción de proyectos para los cuales destinamos 150.000 euros en los presupuestos de 2025. Por otra parte, el presupuesto contiene una partida destinada a dar continuidad a las actuaciones iniciadas el año pasado por la Consejería para la protección del lince ibérico en la red de carreteras de Extremadura. Se trata de un proyecto de cooperación transnacional que abarca todo el área de distribución de la especie, en la que participan administraciones ambientales y con competencia en carreteras de 2 países y de 4 comunidades autónomas: España, Portugal, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Las actuaciones en materia de colaboración por parte de la Dirección General de Infraestructuras Viarias están dirigidas a conseguir la reducción de riesgo de atropello del lince en la red de carreteras de la Junta de Extremadura. Además, el presupuesto se dota de las cantidades necesarias para abordar la construcción de la EX A1 mediante la fórmula de colaboración público-privada anunciada por el consejero en fechas recientes y cuya primera actuación se aprobó ayer en Consejo de Gobierno, que permite, además de poder hacer realidad esta importante infraestructura en mucho menor tiempo del que requeriría de abordarse con las fórmulas tradicionales de financiación presupuestaria, un aumento de la calidad de las prestaciones, lo que redunda indudablemente en una mayor seguridad viaria, objetivo prioritario para la Consejería. Su utilización implica, además, un cambio en la forma de trabajar de la Administración, que en estos modelos va de la mano del sector privado desde el diseño de los proyectos hasta su ejecución, lo cual permite gestionar los intereses públicos en juego de una manera muy eficiente. Para finalizar, y por lo que respecta a la Dirección General de Movilidad y Transportes, contará con un presupuesto total de 75,5 millones de euros, 9 millones de euros más que en el presupuesto de 2024. El presupuesto en este área contempla actuaciones en los siguientes ámbitos: transporte aéreo. Ante la falta de un transporte por ferrocarril competitivo, contar con un aeropuerto que nos conecte con Madrid y Barcelona y a través de sus aeropuertos con el resto de Europa y del mundo es clave a la hora de fomentar Extremadura como destino de inversiones, imprescindible para la atracción de talento, así como el turismo en nuestra región.
Por este motivo, los presupuestos contemplan una partida de 5,8 millones de euros para dar cumplimiento al convenio suscrito con el Ministerio, no solo para el mantenimiento de estas líneas, sino para incorporar además una frecuencia más con Barcelona, teniendo en cuenta los altos índices de ocupación de esta línea. En relación con las estaciones de autobuses, que nos encontramos en un estado lamentable de mantenimiento y conservación y que consideramos tan importantes por el servicio que prestan, en 2025 se da continuidad a las actuaciones iniciadas por la Consejería este año, en el que se han materializado inversiones por importe superior a 3 millones de euros en mejoras de accesibilidad y reformas de instalaciones y equipamiento, para lo que se incrementó la partida presupuestaria necesaria en más del 50% en el presupuesto de 2024. De esta forma, el presupuesto de 2025 incluye una dotación de 2,29 millones de euros en digitalización y modernización de las estaciones correspondientes a las 8 principales localidades de la región, así como para obras de mejora en las estaciones de otras localidades, para continuar adecuando el estado de las mismas a las necesidades de los ciudadanos. Con el objetivo de facilitar el desplazamiento en zonas rurales y de reducir las emisiones contaminantes mediante el fomento de la utilización del transporte colectivo, la Consejería invertirá en 2025 8,85 millones de euros para sufragar los desplazamientos de los ciudadanos extremeños mediante el conocido como abono de transporte gratuito, lo que supone un 34% más de lo presupuestado en 2024, que ya se incrementaba respecto del presupuesto anterior en un 49%. Y ello debido a la demanda creciente de usuarios del transporte público. Para compensar el déficit de rentabilidad de las empresas que prestan el servicio de transporte de viajeros en líneas regulares, la Consejería dota una línea de apoyo a las empresas de transportes que prestan estas líneas regulares de 6 millones de euros, un 20% menos de lo presupuestado en 2024. La reducción se debe a que ha habido un incremento del uso de transporte público por parte de los ciudadanos, lo que ha permitido que se reduzca el déficit de algunas líneas regulares. Por otra parte, se dota el presupuesto con 500.000 euros destinados a ayudas para el fomento de incorporación de conductores profesionales de terceros países. La escasez de profesionales que garanticen el relevo generacional en las empresas privadas de transporte de mercancías y de viajeros por carretera es un problema que afronta el sector. Ante esta situación, pretendemos poner en marcha un programa de ayudas con el objeto de sufragar el 50% de los gastos de incorporación de profesionales procedentes de terceros países con los que España tiene acuerdos de inmigración, hasta un máximo de 2.500 euros. Una ayuda que estará vinculada al empadronamiento del trabajador en un municipio de menos de 5.000 habitantes y con el compromiso de permanencia en el mismo durante al menos un año. Son varios los objetivos perseguidos con esta medida: el apoyo a las empresas de transporte, el favorecimiento de la inmigración regulada y la fijación de población en nuestros pequeños municipios. Por otro lado, el presupuesto contempla ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías en la cantidad de 9,2 millones de euros. Entre otras actuaciones, se subvenciona el achatarramiento de vehículos más contaminantes y la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono. Así tratamos de contribuir a la reducción de las emisiones asociadas al transporte colectivo de viajeros, presentando esta opción de movilidad como una verdadera alternativa a los desplazamientos con vehículos particulares y de uso individual, en el marco de lo contemplado en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible 2030. Ayudas a la modernización de flota de transporte y viajeros y mercancías con 2,1 millones de euros para la implementación de tacógrafos digitales en los vehículos o sistemas de control de flotas para nuestras empresas de transporte de viajeros y mercancías. El presupuesto contempla también una partida de 5,5 millones de euros para ayudas asociadas al fomento de la sostenibilidad ambiental y la seguridad vial del transporte mediante renovación y sustitución de vehículos. Con esta medida entendemos que se verán beneficiadas las pymes del sector de venta y distribución de automóviles que están aún muy lejos de recuperar su nivel de ventas prepandemia, además de mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras y de reducir emisiones mediante la reducción de la edad de nuestro parque automovilístico.
Este es, por tanto, el presupuesto en líneas generales para el ejercicio 2025 de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Castel. A continuación, intervienen los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo de 10 minutos. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidas a las comparecientes a esta comisión. Esta consejería tiene efectivamente un aumento de 40 millones en su presupuesto. Es una de las que tiene un mayor porcentaje de aumento del conjunto del presupuesto y del conjunto de consejerías. Pero hay una cuestión previa a hablar de todo esto, que esto es lo relacionado con el cumplimiento o con la ejecución del presupuesto anterior, que como bien sabe ha sido objeto de debate y nosotros hemos preguntado desde Unidas por Extremadura por la ejecución del presupuesto, no en abstracto, sino en función del informe de ejecución que había a 30 de septiembre de este año. Y nos preocupa porque ya el año pasado hubo un aumento presupuestario en esta consejería, pero claro, de poco sirve presupuestar si después no se ejecuta. Y como en algunas de estas obras ya llueve sobre mojado, es decir, ya hemos visto en otros presupuestos obras que se siguen apareciendo y no se acaban de llevar a cabo nunca, vaya por delante nuestra preocupación en ese sentido. Lo reiteramos con los informes que nosotros tenemos, los informes que se han publicado por parte de la propia Consejería de Hacienda a 30 de septiembre. Otra cosa es lo que dijo la propia consejera, diciendo que bueno, la ejecución a final de año sería mucho mayor, pero lo cierto es que en inversiones reales en obra pública había en septiembre de 2023 148 millones ejecutados y en septiembre de 2024 eran 108, o sea, era casi un 27% menos. Y en ejecuciones de inversiones, pues teníamos un 20% en 2023 y en 2024 estábamos en un 16%. Ojalá el final de año sea muchísimo mejor y estemos hablando de otros números, porque falta hace. Será bueno para la ejecución que ustedes hagan y será aún mejor para los extremeños y extremeñas el que se haya ejecutado gran parte del presupuesto. Pero la situación a día de hoy, por la información oficial que tenemos, es esa. Respecto a la gran parte de su intervención, que está en relación con la situación de la vivienda. Hay una parte de los proyectos en las que estamos de acuerdo. Nosotros, además, incluso hemos insistido bastante en la cuestión de las viviendas vacías, de las viviendas abandonadas en el medio rural. Hemos sido muy pesados con eso. Me alegro de que se hable de que haya un programa de rehabilitación de viviendas en zonas rurales y tal. Lo que me parece que la cuantía es muy escasa. Estamos hablando, creo que son 4 millones. Creemos que para todo el parque de vivienda que hay abandonado en Extremadura, estamos hablando de muy poco dinero. Y creemos, además, que debería haber programas complementarios de mediación, de coordinación también con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, etcétera, etcétera. Debería haber un abanico de medidas para que esas viviendas que están ahora mismo vacías se arreglaran y salieran de algún modo a alquiler o a venta, etcétera, etcétera. Creemos que en esas, como en otros programas, como los programas para vivienda para jóvenes, pues la idea está bien, pero la cantidad presupuestaria que se dedica es muy insuficiente para el volumen de necesidades que hay, para el problema real de la vivienda que tenemos en estos momentos en Extremadura, especialmente como digo, en las ciudades más turísticas. Ya sabemos que a día de hoy en Cáceres
pues los pisos turísticos han sobrepasado al número de plazas que hay en alojamientos turísticos en la propia ciudad, y que hay barrios donde se ha aumentado muchísimo el precio, ¿no? Hay una demanda de alquiler notable, de alquiler para familias normales, que creemos que no se está afrontando con las necesidades presupuestarias que debería haber, ¿no? Para alquiler social dedican 11 millones. Nos parece también muy insuficiente. Creemos que debería haber más dotación presupuestaria para ese sector, porque el alquiler social es donde la posibilidad de encontrar una vivienda de mucha gente, y especialmente de mucha gente joven, que no tienen dinero ahorrado o no pueden acceder a la compra de viviendas en los precios que ahora mismo nos estamos manejando, y en orden a los ingresos que tiene normalmente la población joven por su salario. Entonces, es una cantidad que nos parece muy exigua y que no está a la altura del momento que tenemos. Lo hemos criticado en varias ocasiones. Creemos que ahí la Junta de Extremadura está optando, más que por este tipo de programas, está optando por la política fiscal, y creemos que es un error, pero insistimos en que nos parece muy insuficiente ante la situación que tenemos. Hay otra, por decir algunas cosas positivas, yo creo que es bueno que salgan adelante los convenios para mantener las 26 oficinas técnicas de las mancomunidades. Son unas oficinas que en su momento estuvieron a punto de desaparecer, y incluso muchas se cerraron. Creo que es bueno, es una asistencia que se necesita en muchísimas localidades. Ustedes han destinado casi 3 millones de euros, espero que sea suficiente, porque son muchas oficinas, son 26 oficinas, son muchas. Se me queda corto lo de los planes urbanísticos comarcales, que no llega ni al medio millón de euros. Creo que esa es una de las cuestiones de planificación que deberán abordarse para los próximos ejercicios, y creo que es un error no abordarlo con mayor dotación presupuestaria. Respecto a las inversiones en viarias, que es una cosa imprescindible en Extremadura, dado la dependencia absoluta o casi absoluta que tenemos del uso del automóvil y del transporte de mercancías por carretera, y que tenemos una extensión enorme. Aquí el dinero siempre será insuficiente, siempre habrá cosas que arreglar, siempre habrá cosas que mejorar. Ha mencionado usted la cuestión de la financiación mediante colaboración público-privada, y la ha mencionado en relación con la XA1, la que conecta Coria con Portugal, con la frontera con Portugal. Es una de las grandes incógnitas que nosotros tenemos. Ayer lo dio el primer paso del Consejo de Gobierno. No sé, en los presupuestos pues esto no queda nada claro. Es una cosa que va a venir fuera, y de lo que va a depender en gran medida algunas de las obras más importantes que tienen ustedes comprometidas en su programa electoral. Es una incógnita. A mí me gusta criticar las cosas cuando se saben con más certeza, y entonces lo haremos. Los precedentes a mí por lo menos no me tranquilizan de ese tipo de operaciones. Pero bueno, dejo el margen de la duda para ver qué es lo que se nos pone encima de la mesa. Bien, también respecto a la ampliación de las inversiones con el ferrocarril, aquí sí que son escasísimas y que deberíamos ser muchísimo más ambiciosos. Yo sé que es algo difícil, pero creo que el ferrocarril es sinceramente el transporte público del futuro, aunque parezca increíble en Extremadura, vuelve a ser, tanto para mercancías como para el transporte de viajeros, y especialmente en una competencia que nosotros no tenemos desarrollada, que es todo lo relacionado con el transporte de cercanías, ¿no? De pasajeros en cercanía. Creo que es algo que habría que empezar a ir incluyendo y reforzando mucho más.
Solo ha hecho mención una vez al Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, que ha sido cuando ha hablado del cambio de vehículos y achatarramiento. Creo que hubiera sido interesante que hubieran marcado gran parte del presupuesto en torno al Plan Extremeño de Movilidad Sostenible. Creo que es una oportunidad para entender mejor esa visión de conjunto que, por desgracia, no hemos podido tener. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías Rodríguez. En segundo lugar, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arroba, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Buenas tardes, señora secretaria general. Bienvenidos a todo su equipo y muchas gracias por su intervención y explicación del presupuesto. Partimos que la consejería incrementa, como bien ha reconocido... Señor Bravo, acérquese un poco el micrófono, por favor. Yo sé que es incómodo, pero es que si no, la grabación es muy difícil y entenderle también es difícil. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues como hemos comentado, incrementa el presupuesto que pasa de 277 millones a 318 millones. Nos llama la atención también, como el señor Macías, que muchas de las partidas vienen repetidas, ¿no? Entonces, hombre, eso da ya pie que ejecutado, se ha podido ejecutar lo que se haya podido ejecutar, pero más bien poco. Tema de vivienda. Extremadura realmente, como viene además aquí acreditándose en la Asamblea, tiene muy poca vivienda pública y sería necesario construir en torno a 400. En ese sentido, se nos plantea y nos presupuesta en torno a unas 122 viviendas, las que yo he echado cuentas así. Entonces, eso supone un poco un déficit de vivienda. Yo creo que se podría intentar incluso construir más. Sigue apareciendo la reforma del edificio del CESMA y se aumenta la partida a 500.000 euros. Entonces, yo preguntamos a ver cuándo se va a terminar y, sobre todo, cuánto nos va a costar la reforma del edificio. Sí es cierto que se desprende que hay mucho mantenimiento, mejora y rehabilitaciones, así como trabajos en otras edificaciones, cuando lo que realmente se debería haciendo, como he dicho, es vivienda pública para, evidentemente, bajar los precios y, además, dar facilidad a todos los extremeños. Con una ayuda también, hemos observado, hay una ayuda de 6.018.000 euros para la ayuda a las víctimas de violencia de género, también para personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y también para personas sin hogar y otras especialmente vulnerables. En ese sentido, nos gustaría un poco que nos justificara un poco el incremento en 1.200.000 euros que se ha hecho en esa partida con respecto a la del año anterior. Otra cuestión, si puede ser, es que, y tienen ustedes presupuestado una serie de cantidad, para la adquisición de inmuebles para la lucha para la despoblación. Entonces, ¿con qué fin y, evidentemente, dónde se van a producir esas inversiones? Porque eso sería interesante para ver. Sí observo y nos gusta, evidentemente, la aportación al consorcio del casco antiguo de Badajoz, así como las ayudas directas a la entrada de los inmuebles y otras para la rehabilitación y conservación de viviendas en los entornos rurales. Son buenas medidas adoptadas. Observamos también que urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio prácticamente se circunscribe todo a dar ayudas y a cooperación y en tónica general a la rehabilitación, con una gran partida a la reforma para mejorar la eficiencia energética en vivienda pública, que pasa de 9 millones de euros a 17 millones de euros. Hombre, ese salto y esa cantidad sí nos gustaría un poco que nos justificara un poquito a ver por dónde, en qué tipo o enfoque un poquito más dónde se van a hacer esas inversiones. También me ha parecido escuchar que va a realizar un convenio con los colegios de abogados tanto de Badajoz como de Cáceres para asistir a los afectados por la ocupación. Evidentemente, te voy a decir, eso es una medida que propusimos nosotros, pero, en fin, no vienen los presupuestos. La verdad es que nos gustaría saber con cuánto se puede contar y cómo lo va a hacer. Las infraestructuras por carretera, pues ya hemos visto durante la tramitación y durante este año que se han eliminado 3 millones de euros mediante modificaciones presupuestarias. Entonces, en ese sentido, nos gustaría saber, hombre, por qué y en fin, lo necesitados que estamos de infraestructura como para quitar 3 millones. Nos encontramos con mucho dinero asignado a conservaciones integrales y ordinarias de carreteras, con un importe importante, con casi 9 millones de euros, pero, en fin, la verdad es que nos ha sorprendido, evidentemente, la mejora, el dinero destinado a la mejora para la seguridad viaria, con un importe cercano a los 34 millones de euros. Increíble, entiendo que las vías que nos hemos encontrado y que se han encontrado ustedes cuando han tomado es que las vías y todo lo que es infraestructura por carretera está realmente mal. La Ronda Sur de Badajoz, 2 millones de euros que
por lo que veo, no han sido ejecutados en ese sentido. Y este año ponen 3 millones más. Bueno, si realmente hay interés en esta infraestructura, se debe ver algún movimiento más y algún incremento en la aportación para que realmente, evidentemente, se vea el movimiento allí, porque Badajoz, sinceramente, necesita esa vía. Hay una distinción entre Badajoz y Cáceres en aportaciones en infraestructuras y, la verdad, hombre, la gente de Badajoz pues realmente está cabreada. Luego, también para la redacción del proyecto, los tramos 1 y 4 de la Ronda Sur de Badajoz bajan de la cuantía de 400.000 euros a 150.000 euros. Pero es curioso, es que eso ya fue anunciado en el 2023 y da un plazo de ejecución de 14 meses. O sea, eso ya tendría que estar acabado, no tendría que aparecer ya en los presupuestos los 150.000 euros. Desde nuestro punto de vista, eso ya tenía que estar hecho. El nuevo puente de Alcántara, una buena cantidad presupuestada, y evidentemente nos gustaría que, como ha dicho, estuviese inaugurado ya para el año que viene. No así el sexto puente de Badajoz, al cual le imputan 100.000 euros, que la verdad es que 100.000 euros para un proyecto de ese tipo pues será para el proyecto, para el proyecto de desbroce, porque poca cosa se puede hacer con 100.000 euros en esto. En el resto de vías, como la autovía de Zafra y Jerez, seguimos en estudio, y así por muchos años más seguiremos. Observamos que no se han realizado obras en las carreteras, porque así solicitamos nosotros información, y llama la atención que no aparece la partida de duplicación ni de la ex 351, ni de la ex 390, ni de la 300, ni de la ex 370. Es decir, estas obras que están ya ejecutadas, o es que las vamos a dejar también para otra ocasión, ¿no? Sentido. El acondicionamiento de la avenida Martín Palomino, pues bueno, yo me gustaría que se incrementara un poco la partida, porque parece ser que el Gobierno sí tiene intención de aportar una cantidad superior, y bueno, en ese sentido. Y también, también decirle que sí es la participación público-privada que se está llevando a cabo en la carretera, en la ex A1, pues evidentemente es muy interesante y evidentemente respaldamos y apoyamos esa medida. En el transporte, pues, de la lectura y todo eso, disminuye en 1,5 millones la ayuda al servicio de transporte de viajeros, de líneas regulares. Yo la verdad es que nos ha sorprendido un poquito eso. Y también baja la bonificación de la ITV, y no se disminuye la tasa. No sé si, en fin, nos lo debe un poquito explicar. Falta dotación presupuestaria para la plataforma logística de Cáceres, que entendemos que así se iba a hacer. Y también falta dotación presupuestaria para un pabellón de feria de Cáceres que se aprobó aquí en esta asamblea. Espero que, en fin, que propiamente pues se pueda perfectamente hacer. Sí es cierto que visto lo visto es que pues en infraestructura y todo eso pues estamos hablando de que tienen ejecutado un 47,94%, en promoción y ayuda de acceso a la vivienda tienen ustedes ejecutado también un 35,26%, en urbanismo también, o sea que en ese sentido nos vemos un poquito decepcionados en ese sentido. Sí nos gustaría ver que de aquí a final de año, por lo menos, pues eso, dan ustedes un estirón, dan ustedes un buen bajón a los presupuestados ya en el 2004 y que evidentemente en el 2025 pues se cumpla con lo presentado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo Arrobas. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Ferreira Alonso. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Castel, y al resto de compañeros de su consejería que la acompañan aquí en esta sesión. Mire, yo creo que si hubiéramos puesto la grabación de su intervención el año pasado explicando los presupuestos 2024, nos hubiera sido suficiente. Yo creo que hubiera podido usted aprovechar la tarde de la consejería haciendo más cosas y hubiéramos tenido exactamente lo mismo. He escuchado exactamente las mismas cosas. Y cuando he visto este presupuesto, venimos diciendo todos los compañeros y compañeras desde el Grupo Socialista que son unos presupuestos inestables, que son injustos y que son irreales. En el caso de esta consejería yo le diría que son interestelares. Se han pasado ustedes con el maquillaje del presupuesto. Los pondría ya en algo fuera de órbita. Y además me surgen muchas dudas realmente con las cuestiones que han planteado y me gustaría que esta intervención, que la voy a enfocar sobre todo a hacerle preguntas para ver si me da usted luz a alguna de las dudas que me surgen, las podemos aclarar. Mire, la consejera de Hacienda, en el debate de la enmienda a la totalidad, nos dijo que en esta sección el presupuesto aumentaba en 40 millones de euros.
si cogemos el presupuesto a la sección 16 y comparamos el ejercicio 24 con el ejercicio 25, la diferencia son 90. A mí me gustaría saber si esos 50 millones de euros de más, que son porque hay partidas del ejercicio 2024 que han desaparecido, ya no aparecen en este presupuesto, no están porque han sido ejecutadas. Es una pregunta clara. Si hay 90 millones de euros menos en el presupuesto 2024 que de 2025 y la consejera de Hacienda dice que ha subido 40 millones, hay 50 que no están y estaban. Y me gustaría saber si es porque esas partidas se han ejecutado o ustedes le han cambiado la denominación o las han hecho desaparecer para el sueño de los justos. Me gustaría saber exactamente qué ha pasado con esos 50 millones de euros. También me gustaría saber, vamos a quedarnos con la cifra que dijo la consejera, de esos 40 millones de euros que suben los presupuestos, ¿cuánto suben los presupuestos con fondos autonómicos? De esos 40 millones, ¿cuántos son fondos autonómicos? ¿Cuántos son fondos europeos? ¿Y cuántos son transferencias del Estado? Me gustaría saber cuánto más aporta la Junta de Extremadura con todos esos impuestos de más que están recaudando con la bajada fiscal. ¿Cómo repercute eso en el presupuesto realmente? Y eso me parece que es interesante que usted nos lo aclare aquí en esta comisión para poder sacar conclusiones y saber cómo tenemos nosotros que elaborar nuestras enmiendas parciales. Mire, y con la X-A1 me gustaría hacer un paréntesis porque yo sé que además usted tiene más conocimiento que nadie sobre el proyecto de colaboración público-privada de la X-A1. Entonces me parece la persona más indicada para poderle preguntar mis dudas y que me las pueda resolver. Efectivamente, ayer anunciaron el estudio de viabilidad en el Consejo de Gobierno. Si yo no escuché mal en el acto donde se presentó este proyecto, ese estudio de viabilidad llega hasta diciembre de 2025. Hasta diciembre de 2025. Le hice una captura de pantalla al cuadro que nos pusieron. Hasta diciembre de 2025 no se podrían licitar las obras. Entonces me gustaría que me aclarara cómo es posible que aparezcan 20 millones de euros de fondos para esta infraestructura si no se va a poder ejecutar en 2025. Es interesante esa pregunta y que tenga respuesta más todavía, porque prácticamente la subida que ustedes dicen del presupuesto se lo llevan esos fondos. Eso es una cuestión para que usted nos aclare. Y luego también me gustaría que me aclarara ¿cuándo ha mentido la señora consejera de Hacienda? Si en el debate de totalidad, cuando dijo que el problema que teníamos en esta sección es que ya no se podían usar fondos europeos para las infraestructuras de carretera, o cuando ha hecho el presupuesto y pone decenas de millones de euros de fondos europeos para infraestructuras de carretera. ¿Se puede o no se puede? Las partidas que vienen precisamente también para la X-A1 y otras vías de fondos de FEDER son del programa 1420, porque yo recuerdo eso es N+3, o son ya del nuevo programa operativo. ¿Se puede o no se puede hacer carreteras y autovías nuevas con esos fondos? Esa es una cuestión que también nos gustaría que nos aclarara. Mire, usted nos ha dicho que el acuerdo con el Gobierno de España es financiar a Martín Palomino al 50%. Pues solo aparece 1 millón de euros y es transferencia al Estado. ¿Dónde está el de la Junta de Extremadura? Para empezar. Porque de momento lo que hay, que es insuficiente, es solo del Gobierno de España. ¿Cómo puede decir la señora consejera de Hacienda en el debate de totalidad que van a hacer realidad para 2025 la avenida Martín Palomino cuando aparece 1 millón de euros y el señor director general de Infraestructura, que lo puede corroborar, me dijo que se ascendía la obra a 16 millones de euros con las modificaciones que había? Y ni siquiera han puesto ustedes una cuantía en el plurianual. Me gustaría también que eso me lo aclarara. Me gustaría que me aclarara por qué hay muchas partidas con el mismo presupuesto, especialmente las que vienen de fondos del Estado o fondos europeos, que son ayudas directas. Le puedo decir muchas. En materia de vivienda hay muchísimas. Tiene aquí el Plan de Regeneración y Renovación Urbana, el presupuesto idéntico. Tiene aquí los programas de ayuda a rehabilitación a nivel de barrios en Badajoz, en Mérida y Cáceres,
y el presupuesto es prácticamente el mismo. ¿Quiere decir que lo que falta del presupuesto para el año que viene, que está de menos con respecto al año anterior, es lo que ustedes han ejecutado durante 2024? Es decir, que en el programa en Badajoz de 932.000 han ejecutado 80.000, en el de Mérida de 375.000 han ejecutado 30.000, o en el de Cáceres de 650.000 han ejecutado 60.000. Eso también me gustaría que me lo aclarara. También tiene el fomento de modelos cohousing, 4 millones de euros, que se mantiene. ¿Cuánto han ejecutado ustedes de este programa? ¿Hay algún solo euro ejecutado? A mí me gustaría que en esto hubiera venido a acompañar a usted el señor del Moral, portavoz en la oposición la legislatura pasada, que hablaba de la ejecución de los gobiernos socialistas, porque parece que rápidamente se les ha olvidado. Cuestión aparte, tiene algunas partidas que ya son irrisorias que sigan apareciendo en el programa. Ustedes no han dicho nada de esto. Sigue apareciendo la partida aeródromos en la parte de movilidad. ¿Dónde quedó aquello del aeródromo de Cáceres? Vaya pelea a la legislatura pasada con el aeródromo de Cáceres. Seguimos con el mismo presupuesto, 0% ejecutado, y lo hemos dejado en aeródromos. Y el soterramiento de Navalmoral. Si el director general me dijo que no lo iban a hacer, porque está en el presupuesto. En comisión me dijo el director general que no lo iban a hacer. Pues se les han quedado ahí 80.000 euros, los tendremos que usar para otra cosa. A lo mejor lo tenemos que usar para ese plan de ordenación urbana de Navalmoral de la Mata, como planteamos el año pasado. A ver si esta vez ustedes tienen a bien hacerlo y no solo anunciarlo con el alcalde sin hacer absolutamente nada. Y el plan de movilidad del que venimos debatiendo, ahí viene el mismo presupuesto, todavía no se ha hecho nada, está ahí en el baúl de los justos. Yo creo que tienen un problema no solo de ejecución, sino de que ustedes han dicho hay que hacer crecer el presupuesto para seguir diciendo que es el presupuesto más alto de la historia, que estamos haciendo historia con el presupuesto, pero mire, ustedes tienen ya pasado, llevan un año ejecutando su propio presupuesto. Han pasado a la historia de ser el presupuesto más alto de la historia a ser el presupuesto menos ejecutado de la historia. El menos ejecutado. Y lo demuestro con partidas que les estoy diciendo que están sin tocar. Y no solo que ejecuten, sino que tienen que aclarar cómo están maquillando el presupuesto con esos fondos europeos, que yo le aseguro que el año que viene voy a venir y vamos a traer las mismas partidas y vamos a traerlas a debate. Porque tienen que aclararlo. ¿Se pueden hacer vías nuevas con fondos europeos o no? ¿Se puede o no se puede? Que alguien se lo explique a la señora Manzano, porque desde luego que a nosotros no nos queda claro con este presupuesto. Yo creo que no soy el único de los grupos parlamentarios que está aquí que no nos enteramos de nada de lo que está pasando con la XA1. ¿Cómo puede ser que un plan público-privado se esté presentando y esté presupuestado en el presupuesto? Pues no se iba a pagar una vez que esté la obra. Si la XA1 no va a estar esta legislatura hecha, no se iba a empezar a pagar después, porque hay presupuesto en esto. Y la Ronda Sur, bueno, pues dígaselo al señor de Vox, que fueron los que pidieron el año pasado que lo metiera a la partida, ni un euro se han gastado, ahí sigue, la Ronda Sur de Badajoz. Y la veremos toda la legislatura, mucho me temo. Yo espero que me dé explicaciones a estas cuestiones para que podamos abordar mínimamente las enmiendas parciales al presupuesto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira Alonso. Para finalizar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor García Ballesteros por parte del Grupo Parlamentario Popular y por un tiempo de 10 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a la secretaria general de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y también a todo el equipo que la acompaña hoy aquí en este salón, en este hemiciclo de la Asamblea de Extremadura. Quisiera empezar mi intervención agradeciéndole su comparecencia, también a la secretaria general de Vivienda, agradeciéndole su comparecencia, felicitándola por su intervención y también por el trabajo que ha venido desarrollando la Consejería a lo largo de todo este año 2024. El primero y único año de Gobierno que lleva al frente de esta comunidad autónoma el Gobierno de María Guardiola. Y quería felicitarla
porque, como aquí se ha dicho muy bien, y como ejemplo de lo que esta consejería ha venido desarrollando a lo largo de este último año, ayer se aprobó el estudio de viabilidad de los últimos 18,5 kilómetros que quedan de la autovía EX-A1 Navalmoral-Monfortiño, que también es la conexión del norte de Extremadura y de la provincia de Cáceres con Portugal. Esto supone el cumplimiento de un compromiso con los extremeños, porque esta consejería y este Gobierno cumple. Y hay que recordar que el último kilómetro de esta autovía lo hizo un Gobierno del Partido Popular en el año 2015. Y los últimos kilómetros de esta autovía los va a hacer también un Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de María Guardiola, a partir del año 2024. Y entre el 2015 y el 2024, señorías, existió la nada. La nada, la mentira y la falta de compromiso con los extremeños, de quien hoy pide ejecución presupuestaria al Gobierno actual, de quienes dicen que los presupuestos estaban inflados, de presupuestos injustos, de quien cada uno de sus presupuestos incluyó 248 millones de fondos europeos para nuevas infraestructuras y autovías en Extremadura y ejecutó cero, construyendo 0 kilómetros de autovía. Señor Ferreira, para exigir hay que demostrar, y en la construcción de autovías en los últimos 8 años y de ejecución presupuestaria y de fondos europeos han demostrado usted bastante poco. Y, señora secretaria general, se habla mucho de la ejecución presupuestaria. Y a mí me gustaría también saber desde nuestro grupo cuál es esa ejecución presupuestaria. Estamos hoy a 2 de diciembre, estamos a punto de cerrar el año. Sabemos que es una consejería donde las certificaciones, modificaciones, adjudicaciones, bueno, pues siempre vienen casi a final de año y seguramente el nivel de ejecución sea superior y nos gustaría que nos diera también ese dato porque es una tónica general en todas las intervenciones de toda la consejería, esa recurrente pregunta. El presupuesto crece y crece en 40 millones de euros. Es la segunda consejería que más sube el presupuesto en el año 2025. Y yo creo que para estar contento, para felicitarse, que la Consejería de Infraestructura sea la segunda consejería que más crece en estos presupuestos. Y además, y vuelvo a reiterar, sabiendo que la disponibilidad de fondos FEDER ya no se puede contar con ellas. Una consejería que tiene como prioritaria la vivienda, el acceso a la vivienda, el alquiler a la vivienda, la ayuda a inquilinos, a propietarios, desgravaciones, a la compra. Algo que en este Parlamento se ha votado hace escasamente una semana, esa ayuda a los inquilinos, y que desgraciadamente no ha contado con el apoyo mayoritario de esta Cámara, es decir, solo ha contado con el apoyo del Grupo Popular. Y hoy comprarse una vivienda es mucho más caro para todos los ciudadanos en general, pero sobre todo para los jóvenes, que hace una semana. Y nos parece un esfuerzo importante esa subida de un 7%, 10 millones de euros, hasta los 140 millones de euros, para apostar por la vivienda en Extremadura, ya que el Gobierno de España lleva más de 6 años y medio diciendo en sus presupuestos también, en esos que ejecuta también, 180.000, 200 y pico mil, 300.000 viviendas, y hoy todavía no hemos visto ni una ejecución, ni una acción en el tema de vivienda en los 6 años de Gobierno de España y del señor Sánchez. Otra vez que predican mucho, pero que ejecutan bastante poco. Nos parece una apuesta muy importante esos casi 15 millones de euros por las viviendas de promoción pública,
esas 97 viviendas que están en construcción, hasta alcanzar esas 211 viviendas más, esos 4 millones de ayudas a la rehabilitación y a la construcción, sobre todo en entornos rurales tan necesitados en nuestra comunidad autónoma, y sobre todo lo que yo creo que ha sido el gran éxito de este año, el Aval Joven. El Aval Joven ha sido un rotundo éxito en Extremadura, puesto a mediados de año, con esos 3 millones de euros que ya prácticamente, han terminado los fondos, ha habido que hacer un suplemento de esos 2 millones de euros hasta llegar a esos 6,5 millones de euros, más del 100% más que se va a destinar en el año 2025 para el Aval Joven, mientras el Estado todavía no ha sido capaz de ponerlo en marcha con más de 2.000 millones de euros de los fondos ICO. Con lo cual, volvemos a ser un ejemplo de compromiso, volvemos a ser un ejemplo de ayudar a los jóvenes y volvemos a ser un ejemplo de ejecución presupuestaria de las medidas que pone en marcha este Gobierno. Ayudas al alquiler, unos 5 millones de euros. Ayudas a personas en situación de vulnerabilidad, 6 millones de euros más. Rehabilitación de barrios, que incrementa la partida, si lo digo bien, un 100% más. Rehabilitaciones energéticas con 11 millones de euros más, llegando a los 28,4 millones. Y ese convenio con el Colegio de Abogados, que también es una medida nueva para asistir a quien haya sido víctima de la ocupación ilegal en Extremadura. En urbanismo también suben los presupuestos, llegando hasta los 7,9 millones de euros, sobre todo también para ayudar a nuestras corporaciones locales y ayuntamientos en esa redacción de planes generales que va tan atrasada después de que la comunidad autónoma adquiriera las competencias a principios de siglo y que poco más de 35 o 40 municipios de los 388 que tiene Extremadura tienen sus planes generales aprobados. Esos convenios con las oficinas técnicas de urbanismo, llegando a los 2,8 millones de euros en asesoramiento, o los planes comarcales de ordenación territorial con 445 millones de euros. En infraestructuras viarias, la conservación de infraestructuras de carretera, porque no solo hay que construirlas, hay que conservarlas también. Hay que conservar lo que se construye. En 2024 ya se aumentó el presupuesto un 50% con respecto al 2023, pero es que en 2025 se vuelve a aumentar en 21,5 millones de euros, llegando a 39,37 millones lo que se presupuesta para el mantenimiento y conservación de infraestructuras viarias. Nos parece muy importante que se siga apostando por esa conexión del puente de Cedillo, por esa avenida Martín Palomino, que tan falta y tan necesaria y que tanto se ha hablado a lo largo de los años en Plasencia, la Ronda Sur de Cáceres con 7 millones de euros de recursos propios, de recursos y de fondos propios, el puente de Alcántara con esos 5 o 7 millones de euros o también ese tramo 2 de la Ronda Sur de Badajoz, donde esos 3 millones que hay presupuestados son para expropiaciones y donde también el tramo 1 y 4 está en redacción de proyectos. Transportes también crecen 9 millones de euros más que el año 2024. Nuestro transporte aéreo con 5,8 millones de euros, poniendo en servicio alguna línea más con Barcelona. Y aprovecho a decir que hoy creo que ha habido vuelos que han estado dando vueltas alrededor de Badajoz más de una hora esperando aterrizar por la niebla, y pido y reivindico una vez más que eso se solucione para estar al mismo nivel de competencia y competitividad que los aeropuertos de España y no sigan teniendo problemas de aterrizaje y despegue en nuestros aviones, y así lo hemos reivindicado también desde esta Cámara. Esa inversión que se sigue haciendo en las estaciones de autobuses están abandonadas. Más de 3 millones se han invertido este año y otros 2. Más de 2 millones se van a invertir en el año 2025 para la digitalización de nuestras estaciones de autobuses, o el transporte gratuito, que tiene un incremento de más del 34% con respecto al año 2024. Hay una medida nueva que a nosotros nos resulta muy interesante, que es esa ayuda a los conductores profesionales de más de 500.000 euros
para el relevo generacional de otros países, donde, si no lo he entendido mal, el 50% se subvenciona el 50% de los gastos que se tenga la obtención de estos permisos. Tiene que ir finalizando. Voy terminando. Muchas gracias, señor presidente. Y, sobre todo, también para esos países con los que tenemos acuerdos de inmigración. Ayudas a la transformación de la flota, modernización de la flota de transportes, etcétera, etcétera. Señorías, yo creo que es un presupuesto realista, que es un presupuesto que se puede llevar a cabo y, sobre todo, que es un presupuesto que esta Consejería ha demostrado que es capaz de llevar a cabo durante el año 2025, que en Extremadura ha cambiado muchas cosas y que, si se aprueba este presupuesto, seguiremos mejorando en infraestructuras, en transporte y en vivienda durante el próximo año 2025. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García Ballesteros. Y para cerrar la defensa de esta sección tiene la palabra la señora Castel Vivas por tiempo de 10 minutos, cuando usted quiera. Gracias, presidente. En primer lugar, agradezco el tono de todas las intervenciones y bueno, dado el tiempo del que dispongo para contestar a todas las cuestiones que han manifestado, pues voy a tratar de responder a las que entiendo que son las que les preocupan mayoritariamente y sobre las que he oído hablar más en sus intervenciones. Todos ustedes han hablado de ejecución presupuestaria porque el importe del presupuesto es claro y se eleva en esos 40 millones. En cuanto a ejecución presupuestaria y según los datos que arroja nuestro sistema contable, bueno, las previsiones ya se han puesto de manifiesto. Las previsiones de la Consejería de Infraestructuras es ejecutar unos 180 millones de euros aproximadamente al final del ejercicio económico. Esto implicaría ejecutar concretamente pues un 50% más de lo que el anterior Gobierno ejecutó en 2022. Me voy a referir al 2022 porque es el último año de gestión completa del Gobierno anterior y porque además es un año pospandemia, porque si me remonto a los años anteriores son ejecuciones todavía inferiores. Por ejemplo, la de 2020 en 113 millones. Estamos casi doblando esa ejecución. Concretamente, a día de hoy, nuestra ejecución, según el sistema contable de la Junta de Extremadura, es de 140 millones de euros, 21 millones de euros por encima de los totales de ejecución del Gobierno anterior en el 2022. Esto por lo que se refiere a ejecución presupuestaria y, como digo, nuestras previsiones son de alcanzar esas cifras a final de año. En materia de vivienda, hemos construido 75 viviendas de promoción pública. Hemos otorgado 13,4 millones de euros en ayudas de eficiencia energética, lo que implica haber realizado actuaciones en 3.490 viviendas. Hemos pagado 7 millones de euros en ayudas al alquiler. Hemos puesto a funcionar, tal y como dijimos que íbamos a hacer, el aval joven y lo hemos conseguido en Extremadura. No sé cómo estará funcionando en otros ámbitos. Desde luego aquí muy bien y por eso lo hemos vuelto a dotar y por eso lo llevamos en los presupuestos de 2025. Han dicho y estamos completamente de acuerdo en la importancia de facilitar el acceso a la vivienda de los extremeños. Pues miren, una vía más es la de aprovechar como recurso las viviendas que gestiona la Sareb. Tengo que decirles al respecto que nos encontramos al llegar también una situación que no puse de manifiesto el año pasado, pero se la pongo ahora, de impagos con la Sareb que nos habían hecho perder esa confianza de este organismo, un impago de deuda por importe de 168.000 y pico euros correspondiente a 4 anualidades. Tengo que contarles que a este respecto hemos desbloqueado la situación, nos hemos puesto al día en esta deuda y podremos sumar como un activo más en esta puesta a disposición de viviendas las procedentes de la Sareb. Y no solo con el objetivo de alquiler, sino que también, ya que estamos obteniendo la confianza de este organismo, posiblemente para la venta.
Nos importa mucho, como ven, la política en materia de vivienda y estamos trabajando en todos los frentes para ella. En materia de infraestructuras, me extraña que hable de que tenemos el mismo presupuesto y que llevamos las mismas actuaciones porque, mire, hemos ejecutado este año el 99% de la obra de acceso al aeropuerto de Badajoz, el 70% de la obra del puente de Alcántara, que estamos ejecutando en plazo y que finalizará en el plazo previsto. Mire, pregúntenle a las empresas que están en UTE, que están construyendo esta obra, qué hubiera pasado si no hubiéramos sido capaces de llevar adelante esta contratación. Mire, hubiera supuesto, como ya les conté, la ruina de las empresas. Pregúntenle, por favor, a las empresas extremeñas, sobre todo a las extremeñas que participan de esa UTE, qué les hubiera supuesto que esta obra no hubiera continuado adelante. Me hablan, por lo tanto, las contrataciones que llevamos en los presupuestos de infraestructuras las hemos llevado adelante, la política en materia de vivienda la hemos llevado adelante y sí que es cierto que hay una parte de contrataciones de infraestructuras que estamos tramitando anticipadamente y que se ejecutarán con toda seguridad en 2025 sin pérdida de ningún euro para los extremeños, puesto que se trata de financiación con fondos FEDER y vamos a cumplir de sobra los plazos del programa operativo. Qué deseable hubiera sido que esto se hubiera hecho también anteriormente y que no hubiera habido las pérdidas que nos encontramos de fondos FEDER para construcción de infraestructuras para los extremeños. Me preguntaba, señor Ferreira, por estos fondos FEDER. Mire, no tenemos ya fondos FEDER para construcción de nuevas infraestructuras, sí para obras de mantenimiento y conservación de carreteras. Ojalá recuperemos esa fuente de financiación que en cuantías tan elevadas perdió el Gobierno anterior para los extremeños. Sobre las cuestiones que no hemos abordado en infraestructuras, que pretendemos abordar, porque que no hemos abordado todas las que les estoy contando, no tengan la menor duda de que la dotación que llevamos en los presupuestos, y me refiero concretamente a la que han citado todos de la Ronda Sur de Badajoz y todas las demás para las que haya compromiso y dotación presupuestaria, porque se inician las actuaciones y tal y como estamos haciendo y vamos a hacer con la X-A1, buscaremos, y tenemos ya las fórmulas para acometerlas. Llevarlas en los presupuestos es el indicio de que la Consejería, desde luego, va a abordar la ejecución y la construcción de todos esos compromisos y de todas esas obras. Y además es que estamos ya llevando a cabo actuaciones para llevarlas a cabo. Señor Bravo, ya le dije el año pasado que estamos en el cumplimiento de todos los compromisos. Le hablé concretamente del aval a los jóvenes. Ya ha visto que lo hemos llevado adelante, del consorcio que ha hablado hoy con la ciudad de Badajoz, que era un compromiso de muchísimo tiempo, como tantos otros, y que hemos llevado y hemos materializado y que estamos cumpliendo a día de hoy. Estamos llevando adelante todas las cuestiones y todas las actuaciones para las que nos habíamos comprometido y así vamos a continuar en la Consejería, aunque para ello tengamos que partirnos los cuernos y que estudiar mucho más y buscar fórmulas diferentes a las tradicionales, a las fáciles, a las presupuestarias. Me preguntaba también, y me han preguntado todos, por la fórmula de colaboración público-privada que presentamos en Cáceres hace poco, el otro día. Mire, la fórmula de colaboración pública-privada en el ordenamiento jurídico español es la concesión de obra pública de la Ley de Contratos. La primera actuación que hay que hacer, porque nos lo exige la ley, es el tener el estudio de viabilidad. Por eso la contratación de ese estudio de viabilidad. Para la financiación de esa contratación no hay una partida nominal en los presupuestos, obviamente están dotados para ella porque tenemos hecho además los documentos contables, como no puede ser de otra manera, para 2025 y para 2026. No voy a entrar en cuestiones técnicas, pero los presupuestos contemplan, como no puede ser de otra forma, esas partidas presupuestarias porque tenemos hecho ya además los documentos contables. No sé a qué partida se refiere con ese importe que ha dicho, pero desde luego no es para esta actuación. Para esta actuación lo que tenemos ahora es la primera actuación legal, posiblemente sea para mejoras de firme, para otro tipo de cuestiones sobre las mismas vías, pero no para esta actuación concreta. No obstante, ya para todas las cuestiones que no veamos hoy, obviamente, o que quieran ahondar, sobra que yo les diga que estamos a disposición para facilitarles toda la información, pero la colaboración público-privada es esto, la concesión de obra pública, vamos en esa idea y ayer el Consejo de Gobierno autorizó el primer paso que legalmente debemos dar para la consecución de ese objetivo. Convenios de colegios de abogados, con los colegios de abogados para
para las oficinas antiocupación, también llevan dotación presupuestaria. Se trata de actuaciones que no tienen una importante cuantía, pero sí llevan mucho trabajo, diseño y detrás y pensamiento. Lleva partidas, lo que pasa, lleva dotación presupuestaria, lo que pasa es que no es nominal. Estas cuestiones van con cargo al capítulo 2 y en este caso pues no se reflejan nominalmente en los presupuestos, pero obviamente los tenemos dotados para acometer los convenios que se van a suscribir con carácter inminente para esta cuestión que nos preocupa. Afecte al número de ciudadanos que afecte, nos preocupa y nos ocupa, como los jóvenes, como el resto de colectivos vulnerables al que pretendemos atender con nuestras políticas en materia de vivienda. Yo creo que, por lo que creo son las cuestiones que tenía como apuntadas por todos ustedes, creo que intuyen y, bueno, pues que y a lo mejor esta es la preocupación que puedan tener, aunque no lo entiendo, porque al final es el interés de los extremeños lo que está en juego, que desde luego, es un Gobierno que transmite ilusión, capacidad de trabajo y de liderazgo. Y esto es así y, tal y como dijo la consejera Manzano, no nos vamos a conformar con estos datos, no vamos a sacar pecho de los datos que traemos este año. Vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de seguir exprimiendo al máximo, de ser imaginativos en donde no lleguemos para poder llegar, generando inercias positivas con nuestro trabajo. Saben ustedes que nos han pedido que vayamos a foros nacionales de debate sobre infraestructuras para contar nuestro trabajo. Bueno, pues creemos que nos han llamado por las expectativas que hemos generado. Una Administración que trabaja para buscar soluciones muy complicadas, a veces, ya les digo, que nos exigen mucho más trabajo que seguir las vías convencionales, pero que merece la pena por los fines que perseguimos. Ha citado mi comparecencia el año pasado, pero yo creo que el señor Ferreira no la ha citado bien, porque no estamos reproduciendo nuestro presupuesto. Tenemos actuaciones novedosas, muchas. Me pongo a su disposición para detallarle cuáles son novedosas todas, muchas de ellas, y para finalizar otras que son importantísimas y trascendentes. Sí que voy a reproducir el final de mi intervención del año pasado, porque teniendo en cuenta toda la información que han dado, cuando la analicen con detalle y con tranquilidad, pues para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Y el final fue: ahora nos toca convertir este presupuesto en una realidad para los extremeños, en carreteras, en puentes, en ayudas para los jóvenes y para los colectivos más necesitados, tratando de convertir el desencanto en confianza e ilusión. Y lo que puedo asegurarles es que el trabajo diario del equipo de la Consejería, que hoy me acompaña, liderado por el consejero Manuel Martín, y el mío personal, irá dirigido de forma incansable a la consecución de este objetivo. Muchas gracias. Gracias, señora Castel. Agradecemos también a los altos cargos y a los asesores que nos hayan acompañado en esta sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y suspendemos la sesión hasta las 17:30 horas.